Eh, pues, ya estamos grabando, como siempre, vamos a grabar la clase. Veo que algunos compañeros más están ingresando, que todos sean Buen ingresados. día, Buenos profesor días, Mateo. ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Vemos que tenemos Ana, Sierra, Anita, Diana, Miriam, Yolanda, Mariano, José Manuel, que todos, José Agustín, muy buenos días con todos. Espero que todos estén muy bien. Regulo Puerta, algunos más están ahí en la sala de espera y están ingresando. Que todos sean bienvenidos a la lección 8. Vamos a hablar sobre este quinto hábito de un discípulo de Jesús, escuchando a Él, escuchar Buenas a bendiciones, Jesús. pastor. Buenos días, Ana, muy buenos días. Que sea Buen bienvenida. día, pastor. Buenos días, Miriam, muy buenos días. Buenos días, Hoy bendiciones a vamos todos. de igual Buenos manera, días, muchas Mateo, un bendiciones. abrazo. Jorge Díaz, muy buenos días. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre escuchando a Jesús. ¿Y cómo podemos escuchar a Jesús? ¿Dónde podemos encontrarlo hoy en día? ¿Dónde podemos escuchar la voz de Jesús? Tenemos la palabra del Hijo aquí, ¿cierto? En la Biblia, en las páginas de las Sagradas Escrituras. Aquí en la Biblia podemos escuchar a Jesús. Y este es nuestro tema para hoy, para esta mañana. Vamos a iniciar con una oración y después vamos a revisar el video y las preguntas formuladas en el grupo de WhatsApp que tenemos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de escuchar a ti, escuchar tu voz en tu santa y bendita palabra. Ahí en las páginas de las Sagradas Escrituras, tú hablas con nosotros. Ayúdanos a ver este privilegio que tenemos y también te pedimos que nos ayudes a siempre estar aprovechando esta oportunidad de escuchar a ti en la Biblia. Pedimos ahora tu bendición sobre nuestra clase. Ayúdanos a ver este hábito de un discípulo tuyo, escuchando a ti. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, tenemos algunos compañeros más que están ingresando. Vamos a pensar en esta situación de Jesús haciendo una visita a dos hermanas, hermanas en la fe, hermanas, ellas, Marta y María. Y la pregunta para nosotros al empezar hoy día es, según Jesús, ¿qué estaba haciendo Marta mal? ¿Qué estaba haciendo Marta mal en la historia bíblica que leyeron y escucharon para hoy? Sí, damos la palabra a José Agustín. Adelante. Muy buenos días, pastor. Bendiciones para cada uno de ustedes, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero, con respecto a la pregunta que se plantea, ¿verdad? Dice que qué estaba haciendo mal Marta. Si lo vemos desde el punto de vista eh, normal, ella no estaba haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque ella estaba haciéndole y preparándole una cena a nuestro Señor Jesucristo y a aquellos invitados que iban a estar con él en la casa. Pero si lo vemos de la forma espiritual, si lo vemos más allá, eh, ella se preocupó más por, por la obra, o sea, por una obra que por estar escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía el video, hay veces nosotros nos enfocamos más, ¿verdad? En las obras, nos enfocamos más en de pronto servir en la congregación, servir en la iglesia, pero nos olvidamos de tener esa comunión, de tener ese tiempo, ¿verdad? De, como usted dice, ahora en este tiempo, de abrir la palabra en un buen tiempo para ver qué tiene Dios que decirnos a nosotros como sus discípulos. Ese es mi humilde aporte, pastor.
Excelente, José Agustín. De hecho, me alegra que estemos grabando. Yo quiero, pues, con su permiso, como cortar esta respuesta de la grabación que tenemos y utilizarla como la respuesta, pues, una respuesta muy adecuada a esta pregunta, porque exactamente, tengamos en cuenta que preparar una comida para Jesús no fue algo malo. El problema era que Marta estaba preocupada y molesta por muchas cosas, los quehaceres, lo que yo necesito hacer, y no reconocía que debería tener la máxima prioridad, que era escuchar a Jesús. Y nosotros podemos caer en la misma trampa, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo, eh, la necesidad de servir, mis actividades hasta en la iglesia, y olvidarnos de simplemente estar a los pies de Jesús en la palabra. Muy bien. Y vamos a escuchar a José Manuel. Veo su mano levantada. Adelante. Eh, bueno, sí, buenos días tengan los demás compañeros desde acá, desde Venezuela. El problema es que Malta como que era que no había entendido quién era el que estaba allí en su casa. O sea, iba a haber tiempo para ella preparar esa comida. Cuando Jesús dice que María había escogido la mejor parte porque se zumbó a sus pies ahí a, y a escucharle hablar, vemos a una mujer pues, afanada, que esto sería en representación de alguien que no fue a un servicio por atender a la familia o porque estaba muy ocupado en el trabajo. O sea, todo tiene un tiempo, como lo dijo Salomón. Para todo hay un tiempo. Entonces el tiempo de escuchar la voz de Jesús, de estar allí en su presencia, es un tiempo que no se puede cambiar por nada. Es el tiempo de estar allí cuando hay alguien predicando, exponiendo la palabra. Debemos de prestar nuestro oído ahí, acercarlo y escuchar y que se nos quede memorizada esa palabra porque viene de Dios. Dejar los quehaceres de la vida por un momento y acercarnos con un corazón y un oído presto para la voz de nuestro Señor. Muchas gracias, José Manuel. Y sí, nosotros podemos entender por qué Marta estaba tan, pues, atareada preparando la comida, especialmente si la invitación también incluía también a los discípulos. Normalmente Jesús estaba con sus discípulos, o sus discípulos pues estaban con él. Entonces ella está aquí y llegan 13 hombres, 13 adultos que tienen hambre y que quieren comer. Pues podemos entender por qué ella estaba tan preocupada y molesta. Pero sí, es el Hijo de Dios, el Salvador prometido, vino a su casa, y la máxima prioridad debería haber sido escuchar a él. Muy bien, buenos días, veo que algunos más han ingresado. Estamos revisando un poco eh, la historia de Marta y María, de Lucas y del video. Otra pregunta para nuestra consideración esta mañana: ¿qué hizo María en la historia relatada en el video? Entonces, ¿qué hizo María pensando en la explicación, los comentarios del pastor Michael Hartman en el video? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo María? Ella, pues, ella hizo nada, ¿cierto? Besó sus pies. Sí, ella estuvo ahí sentado, pues sentado a los pies de Jesús, una posición normal de los estudiantes para aprender de un maestro. Esta era la costumbre del día, parte de la cultura, estar ahí sentado.
una posición normal para los alumnos y ella no estaba haciendo nada ni estaba diciendo nada. Ella era simplemente una receptora pasiva de la palabra vivificante de Jesús. Entonces, sí, podemos decir que estaba escuchando, pero pensando en pues las actividades y los quehaceres y también el servir, ella no estaba haciendo nada, simplemente recibiendo del Salvador su palabra. Otra pregunta para nosotros, ¿cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que se necesita, un consuelo para un discípulo de Jesús? Por ejemplo, muchas veces usamos esta pregunta en nuestro estudio de la palabra de Dios. ¿En qué versos, en qué palabras, en qué frases vemos el amor de Dios? Esta frase, que hay una cosa que se necesita, es una forma en que vemos el amor de Dios y puede ser un consuelo para nosotros como discípulos. ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos ver consuelo ahí en la interacción pues entre Jesús y Marta y María? Sí, Luis, adelante. Buenos días, pastor y hermanos. Yo veo en esto, o sea, que uno se puede escuchar un consuelo es escuchando al Señor, como dice la palabra, como estaba haciendo María. Eso sería mi opinión. Muy bien, sí, muchas gracias, Luis. Y qué consuelo saber que lo único que se necesita, la una cosa que se necesita, la única cosa necesaria, no es algo que nosotros debemos hacer, sino algo que se nos da. Jesús habla a través de su palabra, el Espíritu Santo obra. Entonces hay consuelo en saber que la cosa más necesaria no depende de nosotros para nada. Pues, ¿qué haríamos si la única cosa necesaria pues hubiera como amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Qué haríamos si la cosa más necesaria hubiera sido cumpliendo perfectamente con los 10 mandamientos? Pues tendríamos un problema, ¿cierto? Porque no podemos amar perfectamente a Dios, no podemos cumplir perfectamente 100% del tiempo con los 10 mandamientos. Pero si la una cosa que se necesita, si la cosa más necesaria es recibir de Jesús su palabra, escuchar de Jesús, pues eso no depende de nosotros. Entonces ahí hay consuelo. No sé si me hago entender alguna reacción, algún comentario pensando en esta cosa que se necesita y que es la palabra de Dios. Amén, profesor. Analizando bien esta historia, cuando muere Lázaro, parece ser que lo que Jesús enseñaba era acerca de la resurrección, porque según Jesús empieza a decirle a Marta, cuando ya viene a Jesús, y le dice, si tú fueras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice que tuviera consuelo, que su hermano, cuando él le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces ella dice en un momento, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y él le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero enfatiza rápidamente y dice, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y
es donde vemos allí, pues que pareciera que eso era lo que Jesús hablaba mientras ella estaba afanada. O sea, quiere decir que aunque estaba en su afán, como que estaba también atenta a la enseñanza de Jesús. Esto es un prototipo de gente capacitado para atender a la familia, trabajar, pero estar atento a Jesús también. Es un prototipo, pues, acerca de trabajar, como dijo Pablo, haciendo una cosa, no dejando de hacer la otra. Gracias, muchas gracias, José Manuel. Y Regulo, adelante, veo su mano levantada. Buenos días, bendiciones para todos. ¿Cómo está usted, pastor? Mire, es interesante este pasaje del Evangelio, porque esa pregunta, ¿cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que se necesita y lo reafirma? ¿Qué es lo que se necesita? Un consuelo para un discípulo. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Mire, nosotros como discípulos vamos a tener que a otros darle un consuelo, una palabra de aliento, de esperanza, que haga multiplicar su fe y obviamente el amor a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esa palabra en cortas palabras que puede decir? Es que, mire, siendo usted un discípulo, va a necesitar palabras de consuelo para el otro, que lo aliente, que lo motive, porque las cosas algunas veces en la tierra son duras y cuando alguien te agarra, te dice, mira, tranquilo, con Dios hay una esperanza, ¿qué importa? Murió, pero ten la fe que va a resucitar. Eso es un consuelo que alivia el alma y el cuerpo a cualquier discípulo. Yo creo que eso es lo que quiso enseñar Jesús cuando dijo una cosa que se necesita, consuelo. Consuelo, y este consuelo viene de la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, esta cosa es la palabra. Recibir de Jesús el consuelo que Él da, la paz que Él da por medio de la palabra. Y podemos resumirlo aún más diciendo el Evangelio. Esta es la cosa que necesitamos más. Veo la mano de José Agustín, adelante. Pastor, quisiera traer algo a colisión que pasó ayer con unos hermanos son venezolanos, ¿verdad? Y están acá en Colombia. Y la mamá del muchacho, hubo un muchacho, un hijo de ella, que a él lo apuñalaron en la cabeza y prácticamente a él lo operaron y el neurocirujano le dijo a la mamá, no, lléveselo para la casa, que mínimo por ahí le dura 2 o 3 días. Y bueno, ella no creyó a lo que le dijo el hombre, sino que creyó a Dios, creyó, proclamó, porque eso es lo que tenemos que hacer, proclamar lo que dice la palabra. Y bueno, para gloria de nuestro Dios, el joven está muy bien, necesita otra cirugía, pero ya camina, ya anda, todo eso. Entonces ellos van y vienen a Venezuela. En el trayecto allá que estaban yendo a Venezuela, se están congregando en una congregación eh, que el pastor les dijo que no era necesario que estuvieran leyendo la Biblia, porque si ellos seguían leyendo la Biblia, el milagro que Dios había hecho en el Hijo iba a retroceder. Entonces eso me ha puesto a mí la cabeza como, o sea, yo digo, ¿qué tipo de iglesia es esa? ¿Qué tipo de secta es esa? No sé, el hermano venezolano José Manuel, que creo que es de Venezuela, si de pronto conoce una secta ya que tenga esa visión. Sí, el mismo Jesús dijo, escudriña las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces lo traigo a colisión, ¿por qué? Porque es que si nosotros, ¿cómo podemos acercar nosotros a Jesús? Por medio de la palabra. La palabra es la que nos edifica, la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos redarguye, la que nos reprende, la que nos exhorta. Entonces, entonces yo monto mensajes cortos en TikTok, en Kwai, y ella, sobre un mensaje que yo coloqué de la palabra del Señor, se la envía el pastor. Y cuando el pastor le responde, le dice, no sigue ese pastor porque ese pastor está loco. Imagínense.
Sí, no, Bueno, voy a responder aquí sí, rapidito. qué pena. Sí, adelante Amén, con la, profesor. sí, Este, adelante. eh, eh, Acá en Venezuela tenemos una infección. Sabe que anteriormente el evangelio era expandido por gente de afuera, los misioneros eran de afuera con organizaciones de renombre, pero hoy en día aquí en Venezuela se ha despertado un, una falsa palabra de Dios, donde dicen ellos que Dios les habló. Y uno de los temas interesantes a través de este estudio es que solo Biblia, cero nada, solo Biblia, porque allí es donde podemos encontrar la voz de Dios y todos los con- y consuelo que Dios nos da es a través de su palabra escrita. No es que alguien va a venir como han surgido esta gente que surgen independientemente, como dijo el apóstol Pablo, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero ya no son de nosotros. Y algo que a Pablo le dolió mucho fue acerca de lo que dijo, dentro de nosotros mismos se levantarán hombres interperantes, hombres amadores de sí mismos, desleales, ingratos, desobedientes a las cosas de Dios, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Ese tipo de religiones, porque hay que llamarlas así, religiones, son pequeños minoritarios que han surgido acá en Venezuela, en casi todos lados, divisiones terrible, terrible, que da miedo y después salen hablando unos disparates, así como está diciendo mi hermano, dicen que ellos están en la verdad y confrontarlos es fuerte, o sea que anteriormente nosotros teníamos una sola confrontación con las religiones paganas, pero hoy en día fueron gente que estuvieron un breve momento con nosotros, se apartaron, hicieron una iglesia por allá, la construyeron, se dan un nombre, salen a engañar a la gente. Y es difícil para nosotros confrontarlos porque a veces son nuestros amigos o nuestros familiares, pero esto es algo de que se le llama apostasía, pues surgieron esta gente cambiando hasta el curso y discurso de la palabra de Dios. Y tenemos que orar mucho por este país porque esto está proliferado en esta nación, casi a nivel nacional. Debemos orar mucho por este país. Gracias, gracias por compartirnos esta historia, José Agustín. Y sí, mi reacción es igual. ¿Qué tipo de secta es? ¿Y cómo puede un pastor decir tal cosa a una persona? Y gracias, José Manuel, por plantarnos un poco del contexto y todo esto. Y por eso existe Academia Cristo. Queremos tratar de hacer algo para compartir la sana doctrina en América Latina y pues por otros ministerios parecidos en otras partes del mundo. Tenemos una versión en inglés para África y estamos tratando de crear como ministerios parecidos en otros idiomas también, porque existe este problema, ¿cierto? Y como José Manuel dijo, pues Jesús nos advirtió que, que iba a suceder esto, personas pues como lobos, pero en disfraz de ovejas. Es un problema, la falta de sana doctrina, mezclando ideas humanas con la verdad, pues derribando la verdad, destruyendo la verdad. Y sí, entonces, ¿cómo podemos? De hecho, vamos a adelantarnos un poco, porque en la última parte de nuestra clase hoy íbamos a hablar un poco sobre las sectas y cómo podemos nosotros estar preparados para responder. ¿Cómo puede José Agustín estar preparado para responder a esta familia? Y la respuesta es escuchar a Jesús. Lo más tiempo que podemos pasar en la palabra, lo más preparados vamos a ser para responder a las locuras que hay hoy en día y la falsa doctrina, a las falsas profecías.
Entonces vamos a volver a este tema en la última parte de la clase de hoy, de la importancia de nosotros leyendo la Biblia, escuchando a Jesús para poder estar preparados a responder. Muchas gracias, muy oportuno lo que ustedes compartieron. Entonces, pues, una pregunta más, según las palabras de Jesús a Marta, ¿qué es más importante en la vida del discípulo, dar o recibir? Pues, muchas veces enseñamos a los niños, ¿cierto? Que es mejor dar que recibir, pensando en la Navidad que nos acerca. Es mejor estar pensando en lo que podemos regalar, en lo que podemos hacer para otras personas, en lugar de estar tan concentrados en nosotros mismos. Es verdad. Pero pensando en nuestra relación con Jesús, puede ser fácil pensar en qué queremos hacer, pero la cosa más importante es recibir de Él. Pues pensamos y podemos pensar en lo que hemos recibido de Dios. Hemos recibido su Hijo y por medio de Él la vida eterna. Juan 3:16, que seguro ustedes saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros hemos recibido de Dios su Hijo y por medio de su Hijo vida eterna. Y Efesios también enfatiza lo mismo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Estos dos versículos hablan de este concepto de dando y recibiendo. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Queremos hacer buenas obras. La Biblia dice que Dios preparó buenas obras para nosotros, para hacer. Pero pensando en la salvación, pues la salvación que tenemos es un don de Dios, no es resultado de nuestras obras y no nació de nosotros, es algo que hemos recibido de nuestro Dios misericordioso. Entonces, en resumen, tomemos nota de lo que Jesús dice aquí, que hay una cosa necesaria. Jesús le da la mayor importancia a recibir las buenas noticias de Él. Ahora vamos a ver una situación. Vamos a ver un relato bíblico, un evento que sucedió en la vida de los discípulos y después vamos a hablar sobre siendo preparados para contestar a otras personas. Entonces vamos a ir a Juan y vamos a ver en Juan eh, qué sucedió poco después de la muerte de Jesús. Vamos a ver pues dónde estuvieron los discípulos y qué hicieron, qué estaban haciendo ellos. Juan 20, 19 a 23. La noche de ese mismo día que Jesús resucitó, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, imaginamos con llave, en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces tenemos esta situación aquí, los discípulos reunidos
con puerta cerrada por miedo, Jesús apareció a ellos, sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo y también les dio la autoridad de perdonar pecados y no perdonar pecados. Pues si alguien es arrepentido, obviamente hay que perdonar. Y si alguien no es arrepentido, ellos al llevar a cabo su ministerio, si alguien no es arrepentido, ellos no iban a perdonar a tal persona, pues en amor, para tratar de llamar a la persona a arrepentirse. Entonces, en esta historia, ¿cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? Pues con miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos tenían tanto miedo? ¿Qué opinan ustedes pensando en su situación? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tenían tanto miedo? Vieron a Jesús realizar milagros, pues resucitar a personas. Podemos pensar en la viuda, en Naín. Ellos mismos Profe, vieron a disculpa que le Jesús. interrumpa. Sí, adelante José Agustín. Sí, y después sigue Luis. No sé si es mi audio, pero yo casi no le escucho. Ah, no me escucha. Y otros también problemas con el audio, perdón. Se le escucha bien, pastor. Ok, hice un cambio. ¿Cómo está el audio ahora? Cambié algo en mi computadora. Le falta un poquitico de volumen, profe. Sí se oye, pero muy corto. Muy corto. Ah, perdón, qué pena. Cualquier sistema, altavoz. Ok. Y ahora, qué tal? ¿Ahora el sonido? ¿Mejor? ¿Poco mejor? Ok. Se Avísenme, oye un poquito. toda confianza, si hay problemas. Sí, avísenme, porque tengo otros audífonos. Sí, ¿por qué tanto miedo para los discípulos? Ellos presenciaron sus milagros, pasaron 3 años con él y ahora están ahí en un salón con la puerta cerrada con miedo. ¿Por qué tanto miedo? Luis, adelante. Bueno, lo que yo puedo entender un poco de la palabra es que ellos, a pesar de todo lo que vieron, todavía no estaban convencidos de lo que escucharon, que Jesús les anticipó y todo. Entonces, con ese miedo se encerraron, que tal vez van a venir por ellos también. Entonces, es porque ellos estaban con Jesús, pero no estaban oyendo, no estaban atentos a la voz del Señor que les estaba indicando. Y en muchos pasajes ya había preparado para ese momento, pero como ellos, como digo, no estaban 100%, o sea, no creían las palabras que escuchaban, entonces por eso ellos se dejaron llevar por el miedo. Y eso también a veces nos pasa a nosotros, que podemos estar años en las iglesias, algunos tienen ya 20, 30 años, pero no están escuchando atentamente lo que el Señor está diciendo a través de su palabra. Eso es lo que yo puedo compartir. Muchas gracias, Luis. De acuerdo, y gracias también por hacer la comparación a nosotros hoy en día, que nosotros podemos pasar. Pues yo he pasado toda mi vida en la iglesia gracias a mis padres cristianos que tengo y todavía puede haber de vez en cuando dudas, ¿cierto? Y hay miedo y puedo olvidarme de recordar las promesas del Señor. Muy bien, ¿alguien más desea aportar pensando en este Eh, miedo? eh, bueno, profesor, hay dos aleatorias aquí. La número uno es que los discípulos estaban ya como acostumbrados a ver gente que eran crucificados y nadie podía regresar de allá, pues. Y la segunda es que Jesús les había dicho a ellos que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces ellos tenían que ver, por eso él muestra las manos y muestra su costado. Dice yo soy, porque si aparece alguien diciendo yo soy Jesús, de repente
era como un usurpador, o sea, tenía que tener una evidencia de, de que en realidad era Jesús, porque ellos vieron cuando le crucificaron, ellos vieron cuando le traspasaron su costado. Natural, para el hombre natural era imposible que viviera este hombre llamado Jesús que estaba siendo allí crucificado. Ellos mismos fueron y le sepultaron y sería más difícil pues para ellos poder creer esto. Sin embargo, cuando él entra de una manera para crear más dudas sobre ellos. La puerta está cerrada. Entonces ellos dijeron, oye, este es como un fantasma, pues luego les dice él para quitar sus dudas, comer delante de ellos, mas no bastaba todavía para ellos. Pero al verle que comió, al escuchar su voz, ahí sí entendieron que en realidad era su maestro y se regocijaron. Y es para nosotros también emotivo esto de que a veces nosotros oímos a alguien hablar de Jesús, pero cuando vemos el mensaje insípido de esta gente, entendemos que no es en realidad la voz de Jesús. Por eso Pablo nos orientó y dijo que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, porque viene mucha gente hablando de Jesús, pero en realidad están trayendo una herejía donde algunos por aquí se han atrevido a decir que María Magdalena era novia de Jesús y que una de las cenas que bebieron, como no había vino, bebieron fue el agua de la menstruación de María Magdalena. O sea, unas cosas terribles. Y hay gente que cree estos disparates y, y no podemos tener duda que nosotros si ya hemos creído en Jesús y estamos fundamentados en Él, ya conocemos su voz, como dijo Él, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya no podemos nosotros estar allí cayendo en herejías o en confusiones o en este tipo de cosas falsas, sino aferrados a Él y escuchar su voz a diario. Todos los días yo tengo que oír la voz de Jesús. Cuando yo lo oigo usted dar la clase y recitar un pasaje bíblico, allí yo estoy oyendo la voz de Jesús. Cuando uno de los compañeros está dando una exponencia acerca de Jesús, estoy oyendo la voz de Jesús. Pero han surgido muchos Cristos, como dijo él, y era el temor de los discípulos, ¿no? Porque él les da esa alerta. Entonces, quien más se agarró esto y se aferró a esto, veo yo en ese relato, fue Tomás. Tomás dijo, bueno, tengo que tocar sus heridas, tengo que tocar, porque es que él le había dicho, y Tomás se aferró mucho a eso, y algunos de nosotros debemos de tener un poquito de cada discípulo. Eran 12 discípulos, cada uno tenía un poquito allí. Entonces, a medida de eso, debemos de tener la seguridad de cada uno de estos discípulos y sin embargo, la duda a veces es buena cuando venga alguien y nos diga, mira, allí está Cristo, Jesús mismo dijo, no le creáis. Es lo que yo analizo en este relato. Muchas gracias, gracias por el aporte. Y sí, igual en los primeros días de la iglesia cristiana, poco después de que Jesús ascendió al cielo, y él dejó a los apóstoles y los discípulos como los encargados del ministerio, había mucha falsa doctrina, sí, mucha idea muy rara y ideas que atacan lo central de la Biblia, que somos salvos por la gracia, somos salvos por medio de Jesús. Falsas doctrinas como, Jesús no era verdadero Dios o Jesús de verdad no resucitó. Y estas ideas atacan lo central, que somos salvos por la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso la importancia de estar en la palabra, para comprobar cuál es verdad y cuál es mentira. Y los discípulos, pues, regresando un poco a esta situación, ellos tenían miedo y así que tenían las puertas cerradas. Jesús se había levantado esa mañana, pero había un persistente temor causado por la duda
pues por su naturaleza pecaminosa, su naturaleza humana, que a veces tiene dudas. ¿Cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? Probablemente los hizo sentir mejor, pero aún más importante es el pasaje conectada a la respiración de Jesús con ellos recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, sí, Él sopló sobre ellos, pero también les dio su Espíritu Santo. Y también ellos fueron capacitados para anunciar el perdón de los pecados. Entonces, ok, ustedes tienen dudas, pero yo estoy aquí en la carne. Es más, voy a enviarles ahora el Espíritu Santo. Él va a habitar dentro de ustedes y ahora ustedes tienen este privilegio de anunciar el perdón. Al final de esta misma sección, Jesús habla de nosotros. Entonces, Jesús está hablando con los discípulos, pero también habla acerca de nosotros. Y Juan también, el escritor de este evangelio, habla de nosotros. Y vamos a ver lo que Jesús dice acerca de nosotros y lo que también Juan dice acerca de nosotros. Y José Agustín citó estos versículos anteriormente. Entonces vemos aquí, Jesús le dijo, pensando en Tomás, Tomás, has creído porque me has visto. Y ahora Jesús habla acerca de nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pues damos gracias a Dios que Él ha puesto la fe en nuestros corazones. Aunque no hemos visto a Jesús en la carne, somos bienaventurados por este don de la fe que Dios nos ha dado. Y también Juan nos habla acerca de cómo podemos tener esta fe y crecer en esta fe por medio de lo que ha sido escrito en la Biblia. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, hay otras cosas de que vamos a escuchar en el cielo. Los discípulos van a contarnos, tal vez Jesús mismo, otros creyentes del tiempo del Nuevo Testamento van a poder compartir con nosotros las otras cosas que Jesús hizo. Pero algunas cosas sí han sido escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Nosotros no tenemos el beneficio de sentir físicamente el calor del aliento de Jesús hoy en la misma manera que lo hicieron esos primeros discípulos. Pero como todavía Jesús respira sobre nosotros, y nosotros pues ya hemos hablado acerca de Jesús respirando sobre nosotros hoy en su palabra. Y por medio de la palabra también recibimos el Espíritu Santo. ¿Puede alguien leer, por favor, segunda Timoteo 3, 15 a 17? Segunda Timoteo 3, 15 a 17. Lo que tenemos aquí en la pantalla. Amén, amén, amén. Gracias, adelante. Dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Muy bien, muchas gracias. Pablo hablando a Timoteo, diciendo, pues, y sabemos que Timoteo, él tenía el privilegio de crecer en una familia cristiana. Él aprendió las sagradas escrituras, pues, en su niñez. Y estas sagradas escrituras son la cosa que nos hace sabio para la salvación.
por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Jesús respira sobre nosotros a través de su palabra. ¿Y cuáles son los resultados? Tengo algunos que quiero mencionar aquí. La salvación. Entonces, por medio de la palabra, somos sabios para la salvación, porque la palabra nos cuenta acerca de Jesús y al tener la fe en Jesús, tenemos la salvación. También tenemos la oportunidad de usar la palabra hoy para corregir, para reprender, para animar, para alentar. Y también la palabra nos guía en buenas obras. Siempre necesitamos recordar que las buenas obras son un fruto de la fe. Entonces, primeramente, somos justificados, llegamos a la fe y después vamos a poder usar la palabra y vamos a producir buenas obras en nuestra vida. ¿Cómo se aplica espiritualmente la frase eres lo que comes? Vamos a tomar un poco de tiempo de hablar de este dicho que tenemos, que eres lo que comes. Y tenemos aquí la referencia de 1 Pedro 2:2. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos. ¿Alguien desea aportar pensando en nuestro tema de hoy? Escuchando a Jesús, pues estar preparado para responder a otros. Y lo que Pedro escribió aquí, pues la necesidad de buscar la leche espiritual pura y esta frase, eres lo que comes. ¿Alguien desea aportar? Algo que yo quiero mencionar, algo muy interesante, pensando en Marta y María. Cuando Jesús respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Jesús aquí en el griego, o pues en el griego que tenemos en el Evangelio de Lucas, la palabra para la mejor parte tenía que ver con la comida. Fue una palabra que se utilizaba también para hablar de la mejor parte de la comida o la mejor parte de la carne. Ok, voy a buscar una carne para hacer un sancocho y estoy ahí en la carnicería y voy a tratar de buscar una muy buena corte de carne. Esta es la palabra que Jesús utilizó aquí. Interesante porque Marta está preparando comida y están ahí en la casa y Jesús, quien es el pan de vida, él utiliza una palabra que fue utilizada en la cultura, en el lenguaje del día para la mejor comida. Y es igual para nosotros hoy en día, ¿cierto? La comida viene y se va, eventualmente todos vuelven a tener hambre, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la comida, el pan de vida, que realmente puede satisfacer el hambre espiritual que tenemos. Sí, vamos a dar la palabra a Ana Sierra. Adelante. Sí, pastor, como usted dice, la palabra es la comida. Y bueno, como dice la palabra también, que de la abundancia del corazón abra la boca. Si nosotros leemos la palabra, nosotros vamos a hablar con la palabra, vamos a hablar sabiamente y vamos a saber dar una respuesta oportuna con quien estemos hablando y en la situación en la que esté cualquier persona, porque la palabra es sabiduría, la palabra es la que nos dirige a todos. En mi opinión. Muchas gracias. Y sí, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como usted dijo, pues podemos ser sabios al comer de esta palabra, al estar conectados a la palabra. Sabemos que necesitamos
esta palabra para sobrevivir, para poder crecer. Es el alimento que de verdad necesitamos. Luis, veo su mano. Adelante, Luis. Sí, como dijo el hermano, entonces yo digo que también nosotros debemos que hacer lo principal es escuchar la palabra y estar preparados, porque si alguien tiene, como estamos hablando de comida, hambre espiritualmente, pero si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a alimentar a los que tienen necesidad del hambre espiritual? Eso sería mi aporte. Muy bien, sí, una muy buena aplicación. Si nosotros tenemos hambre, ¿cómo vamos a poder hablar con otras personas y compartir con ellos el pan de vida? La palabra que sale de la boca de Dios. Un muy buen punto. Entonces, es necesario para nosotros estar alimentados con la palabra de Dios para que podamos compartirla con otras personas. Muy bien. Quiero compartir con ustedes un comentario de Martín Lutero acerca de la leche espiritual, pensando en el pan de vida. Dijo él, la leche es nada sino el Evangelio, que es también la misma semilla por la que fuimos concebidos y nacidos, como escuchamos anteriormente. Es también el alimento que nos sostenga cuando crecemos. Es la armadura que nos ponemos y con la que nos equipamos. Sí, es todo puesto junto, pues la mezcolanza es las doctrinas humanas con las que la palabra de Dios es adulterada. Entonces, hay que buscar la leche pura de la palabra de Dios, del Evangelio. Y de ahí, pues, con esta comida, vamos a estar equipados, capacitados para responder a la falsa doctrina. Estamos hablando de vivir como discípulos de Jesús en este curso. Y en esta lección de hoy vimos cómo vivimos como discípulos al escuchar a Jesús. Este es el último y más importante de estos hábitos que hemos estudiado. Vamos a imaginar por un momento que hay dos personas que vienen a su puerta y están bien vestidos y sinceros y pues inicialmente muy amables. Son personas que provienen de una denominación que dice ser pues cristiana, pero niega que Jesús sea el verdadero Dios y Salvador del mundo. Estamos hablando de los testigos de Jehová. Ellos pues son personas muy amables, pero su Sí, doctrina oficial um, nos toca pues hablar de que en su doctrina oficial ellos niegan que Jesús sea el verdadero Dios, profeta, buen hombre, persona importante, pero no el Hijo de Dios. ¿Cómo va a responder usted? Pues rápidamente va a cerrar la puerta o va a escuchar amablemente, cordialmente, o va a tratar de responder. Y si va a responder, ¿qué va a decir usted? ¿Cómo responde? Si alguien dice que pues Jesús es un gran ejemplo que seguir, pero no es el Hijo de Dios, no es el Salvador, ¿cómo va a responder usted? a mí me maldijo uno de ellos, profesor. Sí. Vino a mi casa a evangelizarme y yo le dije que ya yo era cristiano y me dijo, con ustedes es que nos gusta hablar. Y yo le dije, no, porque es que yo no puedo hablar contigo. Y cuando le doy la espalda, porque es que la Biblia dice que no recibamos a esta gente en nuestra casa. Yo no lo dejé ni siquiera entrar. Cuando le doy la espalda, se sacudió los pies y me zumbó esa maldición. Y yo le dije, esa maldición se va a convertir en bendición, porque es como usted dice, la amabilidad de ellos, es lo que dice la Biblia.
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, cuando venga alguien a decirme que Jesucristo no es el Hijo de Dios, ese no cree ni en él mismo. O sea, y por aquí hay mucha de esa gente acá en Venezuela. Hay unos que creen solo en Jesús nada más, hay otros que no creen en Jesús, sino que creen es en el Padre. Y nos es difícil, pues, como decía hace un momento, enfrentarnos a este tipo de gente. Y eran los choques que Jesús tenía, como decía usted hace un momento también, acerca de las religiones con las que él se encuentra, más los discípulos también. Esta gente dicen que Dios no es malo, dicen estos testigos de Jehová. Ellos dicen que ningún padre metería a un hijo de 3 meses en un horno para castigarlo, que eso es pura mentira lo que nosotros nos hemos inventado acerca de un lugar de tormento, de que no hay cielo, que lo que viene es un paraíso, que vamos a estar aquí y que los salvos van a ser 144,000 nada más. Entonces yo le dije a uno de ellos, entonces usted se bromó porque ya esos 144,000 están completos, ¿qué hace usted ahí entonces? Pues, porque es que es mejor no escucharlo, porque una vez desde Venezuela salió una hermana hacia los Estados Unidos a convencer a una hermana de ella que estaba con esta gente en esta doctrina. Y cuando llegó a Venezuela otra vez, la que fue convertida a ellos fue ella. Y la Biblia dice, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Y es mejor no escucharlo porque la, la confusión llega es por prestar el oído a esta falsa enseñanza. Por eso es que debemos estar nutridos de esta palabra y que estos estudios nos sirvan mucho a nosotros para tener el conocimiento de lo que son las falsas doctrinas, de lo que son la apostasía, de lo que es los falsos cristos, de las falsas manifestaciones acerca de milagros engañosos para confundir a la gente, de ciencias falsas, todas estas cosas que nos pongan en alerta y permanecer nosotros fiel y firmes en la palabra. Porque fíjense lo que hace esta gente, deja morir a cualquier persona por no hacerle una transfusión de sangre. Esto es algo tremendo, pues, que esta gente, aparte de que no cree en Jesús como el Hijo de Dios, sino como un profeta más o un apóstol o un servidor, negando a Jesús, dice la Biblia que quien niegue al Hijo, niega al Padre también. El que niegue al Padre, niega al Hijo. Y le damos gracias a Dios nosotros que el Evangelio llegó bien predicado en nuestras vidas, bien hablado, sin este tipo de herejía. Gracias, muchas gracias por la participación y algunos comentarios que quiero hacer ya que pues casi nos toca la hora de terminar la clase. Eh, obviamente, eh, cuando tenemos como visitantes de otra iglesia, puede ser los mormones o los testigos de Jehová o de otra iglesia. Eh, sabemos que ahí en la puerta lo más probable sea que las otras personas no van a convertirse inmediatamente en creyentes de Jesús y van a aferrarse a la sana doctrina. Pero tenemos la oportunidad de plantar la semilla, ¿cierto? Y pueden hacer algunas cosas, pueden tratar de hablar acerca de las pruebas que tenemos que Jesús es el Hijo de Dios, sus milagros, lo que vemos en el Evangelio, su poder divino, como Él resucitó. Pero otra cosa que ustedes pueden hacer es hablar sobre la vida eterna y tratar de preguntarles cómo tienen la certeza de la vida eterna. Y probablemente van a señalar a sus obras. Y cuando lo hagan, ustedes pueden mostrar las exigencias de la ley de Dios. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O de Santiago, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, es culpable de quebrantarla toda. O Romanos 6,
La paga del pecado es muerte. Y si ustedes están preparados, si tienen memorizados unos versículos o saben dónde encontrar fácilmente en la Biblia unos versículos que hablan de los requisitos de Dios para entrar en el cielo, pueden ahí compartir la ley, pero después compartir el evangelio y hablar de la promesa de Dios de mandar un Salvador y cómo este Salvador vivió una vida perfecta en nuestro lugar y cómo Él es el sacrificio para expiar por todos los pecados de todos, usando Romanos 10:4, Efesios 1:7, hablando de Jesús siendo el mediador entre los hombres y Dios. Y ahí puede ustedes proveer la solución a nuestro pecado, la esperanza que tenemos, que sí, no somos perfectos. Yo sé que mis obras no son suficientes, pero las obras de Jesús sí, y su justicia es mía, su justicia es suya por medio de la fe. Y ahí puede plantar la semilla. Entonces, a veces podemos discutir, ¿cierto? Pero y pueden ir a versículos bíblicos de una forma muy sistemática, pero a veces nos toca hablar sobre la vida eterna. ¿Cómo vamos a estar en el cielo? ¿Cómo puede usted tener la certeza que va a estar ahí en el cielo a pesar del pecado y ir directamente a Jesús, ir a las buenas nuevas y dejar que el Espíritu Santo haga la obra por medio del Evangelio? Hay mucho más que podríamos decir al respecto. Vamos a hablar ahora un poco sobre el proyecto final. Este quinto hábito es escuchar a Jesús. Y lo que vamos a hacer, por lo general, los grupos de WhatsApp se cierran al final del curso. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a dividirnos en grupos. Nosotros tenemos un curso, una clase más grande. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos pequeños de WhatsApp temporales. Entonces, no van a tener que participar en este grupo para siempre. Pero vamos a tomar aproximadamente 8 días después de la última lección de este curso y en los grupos pequeños vamos a leer unos capítulos y vamos a hacer como un comentario sobre la lectura en el grupo. Entonces, y también va a haber como una encuesta y usted en Google, perdón, en WhatsApp hay la oportunidad de poner ahí una encuesta y ustedes pueden responder, sí, leí los capítulos hoy, y después en su grupo pequeño puede hacer un comentario. Esto me llamó mucho la atención, o yo vi el amor de Dios ahí, o nunca he pensado antes en esta doctrina que veo aquí en este capítulo de Marcos. Y voy a explicarles más en las clases que tenemos para la semana que viene. Pero este es el proyecto final. Y aquellos que realicen fielmente la tarea en su grupo, leyendo cada día 2 capítulos de Marcos y haciendo unos comentarios ahí, respondiendo a la encuesta en el grupo de WhatsApp, van a aprobar la clase. Entonces, para este curso, no tienen que escribir algo, no hay un examen, no hay como preguntas que contestar, simplemente vamos a poner en práctica este hábito de Jesús, de un discípulo, de escuchar a Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final para este curso? Simplemente yo voy a estar ahí en todos los grupos monitoreando la participación y los que participan van a recibir crédito para el curso. Pero usted va a liderar el grupo, profesor. Sí. Y de hecho, tenemos un seminarista, un muchacho que se llama David, que está estudiando para ser pastor, y él también va a ayudarme. Los 2 de nosotros vamos a estar ahí en cada grupo pendientes. Amén, amén. ¿Cómo se conformarán los grupos pequeños, pastor? Voy a agregarlos automáticamente
o si en sus ajustes de WhatsApp, si no es permitido, usted va a recibir como una invitación, porque normalmente es fácil para mí, si usted es mi contacto, yo puedo agregarlo a un grupo, pero si no, a veces hay este ajuste de no permitir que sea agregado automáticamente, no hay ningún problema. Entonces voy a mandarle un link y con este link usted pueda ingresarse a este otro grupo pequeño de WhatsApp. Profesor, ¿y desde cuándo? Vamos a iniciarlo el viernes que viene, porque Arno, de hecho, perdón, vamos a iniciarlo el miércoles que viene, porque vamos a tener clase el martes de la semana que viene. Vamos a iniciar el proyecto el miércoles. Vamos a leer 2 capítulos cada día, y ya que hay 16 capítulos, vamos a tomar 8 días para hacer el proyecto. Y sí, vamos a también tener clase el jueves que viene, pero esta clase va a ser un poco diferente. No vamos a tener como un estudio, sino será como una sesión de orientación para hablar de los otros cursos y cómo inscribirse, y el director estudiantil va a acompañarnos para explicar todo este proceso y cómo tomar otros cursos. Entonces vamos a tomar 8 días. Entonces hay un compromiso de leer 2 capítulos cada día por 8 días y participar por 8 días en este grupo chiquito, y después vamos a cerrar los grupos. Muy buena pregunta. Otras preguntas sobre cómo vamos a realizar el proyecto final. ¿Y cuándo empezaríamos a leer los versículos? Perdón, José Agustín, ¿me repite, por favor? ¿Desde cuándo iniciaríamos la lectura? Vamos a iniciar la lectura el miércoles que viene. ¿Cuál será la fecha? Será este... Diciembre ya, creo, ¿no? Sí, ya estamos para diciembre, ¿cierto? Perdón, el 29 de noviembre. Entonces vamos a tener clase el martes 28. Vamos a hablar más sobre el proyecto. Voy a crear los grupos y el 29 vamos a iniciar la lectura 2 capítulos cada día. Muy bien. Y este martes que viene es la conclusión al curso. Vamos a estudiar un poco sobre Zaqueo y cómo podemos ver en él los hábitos de un discípulo. Hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar con y por otras personas, escuchar a Jesús. Entonces vamos a concluir nuestro curso hablando un poco sobre Zaqueo y los hábitos de un discípulo. Vamos a resumir los 5 hábitos en esta clase, y también ver a nuestro Salvador, ver a Jesús siendo el Salvador perfecto. Muy bien. Si comenzamos la lectura el miércoles, el sábado y domingo también vamos a leer los capítulos. Sí, los fines de semana sí está bien. Y pueden leer los capítulos a su gusto. No vamos entonces es como a su gusto. Puede hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, y puede aportar en el grupo de WhatsApp cuando tenga chance. Entonces va a haber la flexibilidad de hacerlo. Solamente para que no tengamos tantos mensajes en el grupo que tenemos. Por eso vamos a dividirnos en otros grupos pequeños. Y usted puede hacer la lectura a su gusto durante el día y hacer su aporte cuando tenga chance durante el día. Para que no tengamos que encontrar una hora que funciona para todos. Muy bien, muchas gracias a todos y muchas gracias por la participación. Vamos a cerrar con una oración. Espíritu Santo, te damos gracias por tu obra. En nuestros corazones, usando el Evangelio, tocándonos nuestros corazones con las buenas nuevas de Jesús.
Te pedimos que sigas capacitándonos para escuchar a la voz de nuestro Salvador en su palabra y también que sigas capacitándonos para toda buena obra, incluso compartiendo la palabra de Dios con otros. Oramos eso en el nombre de Jesús, nuestra roca y redentor. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Amén. Día, Bendiciones para todos. Bendiciones, Dios les Bendiciones para bendiga. todos desde Venezuela. Igualmente, muchas bendiciones a todos. Que todos tengan un excelente día en Cristo Jesús. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, cuídense mucho. Que tengan un bendecido día. Bendiciones.